Cordial saludo, Circuito Académico de Física Electrónica. A continuación les estoy mostrando un contador, ¿sí? Un contador en Tinkercad. Para este contador estoy usando dos circuitos integrados específicamente. Estoy usando el 74HC93 y el decodificador BCD a 7 segmentos CD4511. El 74HC93 es un contador hexadecimal. Es importante que el estudiante comprenda que ese contador es un contador hexadecimal, ¿sí? Obviamente su salida es binaria, él tiene 4 salidas, ¿sí? Él cuenta con 4 salidas, ¿sí? De 0 hasta la 3, salida 0, salida 3, salida tierra, salida 1 y salida 2. Pero es un contador hexadecimal. ¿Qué quiere decir? Que él va a empezar en 0, 0, 0, va a seguir 0, 1, 10, que es 2 en decimal, y va a seguir haciendo este conteo, ¿sí? Y una vez pase el 9, él no va a volver a 0, sino que va a seguir y en la salida va a estar 1, 0, 1, 0. Ese 1, 0, 1, 0 corresponde al 10 en decimal y en hexadecimal corresponde al número o a la letra A mayúscula. Es importante comprender que el decodificador BCA 7 segmentos pues no comprende cuando una entrada de dígitos diferente a 9, ¿sí? O sea, su máxima entrada de dígitos es hasta 9. Por eso cuando yo empiezo a hacer el conteo, ¿sí? Cuando yo empiezo a hacer el conteo utilizando este pulsador, va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí no me muestra nada. Y no es que acá en la salida no estén saliendo valores. Efectivamente, sí están saliendo valores. Está saliendo en este momento 1, 0, 1, 0. O sea, el bit 0 está en 0 y el bit 3 está en 1. El bit 1 está en 1 y el bit 2 está en 0. ¿Sí? Pero mi codificador pues no comprende, más bien mi visualizador no comprende ese código en la entrada y por eso no me muestra nada, ¿sí? Tengo que hacer varios conteos y después él vuelve a hacer. Esto es problemático, pero es el principio que nos va a permitir a nosotros controlar cuando se reinicia el contador. ¿Sí? Voy a detener la simulación. Es importante que ustedes entiendan este integrado cómo funciona. Este integrado cuenta con una señal de reloj que la estoy controlando con este pulsador. Este pulsador normalmente está en voltaje bajo, o sea, empieza en 0. Y cuando yo lo presiono, él se coloca en 1. Recordemos que para nuestra lógica digital, un 1 corresponde a 5 voltios, ¿sí? Un 1 corresponde a 5 voltios. De hecho, aquí tengo mi fuente en voltaje 5 y corriente 10, ¿sí? Corriente 10 lo máximo que me puede dar de corriente. Tenemos que comprender y importante para que este contador funcione bien, yo el bit de salida 0 debo puentearlo a el reloj 1. O sea, el reloj 0 es el reloj con el que yo hago mi cambio de mi control del conteo. Pero si yo no puenteo el bit de salida 0 al reloj 1, él no va a hacer el conteo normalmente, ¿sí? En ese orden de ideas, pues obviamente todos los integrados tienen dos pin por defecto o dos salidas por defecto. Una es el pin de potencia, que es donde yo lo conecto a la fuente de voltaje, y un pin de tierra, que es el pin de referencia, ¿sí? Con estos pins yo energizo el integrado, pero este integrado tiene dos pines que me van a permitir controlar cuando yo quiero que él se reinicie. En ese caso estamos hablando del restablecer 1 y el restablecer 2. Estos dos pines de restablecer tienen el siguiente funcionamiento. Cuando están en 0, o sea, cuando están aterrizados, pues él hace su trabajo normal, ¿sí? Él sigue contando normalmente, sigue haciendo interacciones dependiendo de la señal de reloj. Pero cuando yo coloco un estado 1 o cuando los coloco los dos en 5 voltios, él automáticamente se resetea. Eso que me va a permitir a mí, me va a permitir que dependiendo de un diseño lógico combinacional
del uso de unas compuertas lógicas. Cuando yo quiera, cuando yo decida resetearlo, simplemente va a ser asegurarme que cuando yo quiera que se resete, acá en la entrada haya un 1, ¿sí? Para este caso, yo lo que deseo es que 0, 1, 2, 3, 4 llegue a 9 y cuando cambie a 10, él se resete. Una forma de hacerlo es analizar los bits o las diferentes configuraciones de los bits cuando estoy haciendo el conteo. Por lo menos acá en 0 está en 0, 0, 0, 0, en 1 está en 1, 1, 1. Entonces podemos analizar lo que pasa cuando cambia de 9 a 10. Yo puedo observar que cuando cambia de 9 a 10, 9 es 1, 0, 0, 1. Cuando cambia de 9 a 10, él cambia su estado de tal manera que el bit más significativo, que es el bit 3, y el bit 1, ambos son 1. Me puedo dar cuenta que es el primer dígito o el primer valor donde esa condición se cumple, porque en los valores anteriores no ocurre, ¿sí? Entonces, cuando mi salida tenga en el bit más significativo, que es el bit 3, un 1, y en el bit 1, un 1, ¿sí? Y las otras dos estén en 0, o bueno, estos dos bits, yo debo mandar una señal de 1 a las entradas, a las entradas de restablecer. O sea, el restablecer va a ser la entrada que me va a permitir resetear el integrado, y mi señal de control para este caso particular, ¿sí? Para este caso particular sería el bit 3 y el bit 1, ¿sí? Entonces, la manera para hacerlo, o la manera más efectiva para hacerlo, es utilizando una compuerta AND, ¿sí? Aquí tengo una compuerta AND. Recordemos el funcionamiento de la compuerta AND. Una compuerta AND es una compuerta lógica. En este caso es una AND de 2 entradas y una salida, pero ahí ustedes tienen compuertas de AND de hasta 4 entradas, ¿sí? Y una sola salida. Y la AND opera como una conjunción en lógica. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a tener estado alto o 1 cuando sus dos entradas sean altas, ¿sí? O sea, cuando A y B sean 1, la salida va a ser un 1. De resto siempre se va a mantener estado bajo o 0. Entonces a nosotros nos va a servir esta AND para hacer ese control, ¿sí? Yo pues voy a conectar esta AND de este lado. Ok, ya aquí pues conecté, polaricé la compuerta, la entrada de potencia a el positivo y la entrada de tierra al negativo. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las compuertas AND que tiene este integrado. Este integrado tiene un total de 4 compuertas AND, distribuidos de la siguiente manera: la entrada A4E, entrada A4 y la salida 4. O sea, estas son las dos entradas y esta es la salida. Sería mi compuerta AND 4. También tengo mi compuerta AND 3, entrada 3B, entrada 3A y mi salida 3. Y así tengo 4 compuertas AND diferentes para diferentes usos. Como lo había mencionado, ¿sí? En este caso, para el caso del 10, mis pines de control será el pin 3 y el pin 1. Recordemos que en la compuerta del contador este es el pin 0, pin 1, pin 2 y pin 3. O sea que mi salida 1 y mi salida 3 serán las entradas de mi compuerta AND. Entonces vamos a buscar, aquí está mi salida 3. Vamos a hacerlo así un poco burdo. Mi salida 3. Mi salida 3 y mi salida 1. Vamos a buscar mi salida 1. Ahí está la salida 1. Podemos tomar este elemento de aquí arriba. Ahí está. ¿Sí? Entonces verifiquemos la salida 1 a la entrada 3 y mi bit de salida 3 a la entrada 2, y en este caso la salida 3 de mi compuerta AND sería el pin de control de mi reset. Vamos a puentearlo. Este puenteo está un poco burdo, pero digamos que la idea es hacerlo mucho más estético. Voy a eliminar estos dos y voy a puentear una entrada con la otra, ¿sí? De esta manera estas dos entradas están puenteadas
van a ser controladas por esta única salida, y esta salida a su vez está controlada por estas dos entradas que están acá. Entonces vamos a iniciar la simulación. Listo, vamos a comprobar que esté funcionando bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Dese cuenta que enseguida se reseteó. Cuando cambió, iba a cambiar a 10. Esta salida, la salida 3 y la salida 1 se colocaron en 1. Ese doble 1 colocó en 1 la salida 3 de la compuerta AND, y ese 1 entró al restablecer del contador. Como está puenteado los dos restablecer, ambos vieron 1 en la entrada y por eso se reseteó. Entonces es una manera eficiente de ejercer control sobre el contador para que se reinicie cuando yo quiera. En ese orden de ideas usted puede, por lo menos si yo quisiera que se reiniciara en 5, ¿sí? Un ejemplo, si yo quisiera que se reiniciara en 5, yo me voy a dar cuenta de que en este caso voy a hacer el conteo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a dar cuenta que el 5 se caracteriza porque su pin 0 y su pin 2 ambos son 1. Entonces estos dos pines serían los que irían a mi compuerta AND, y con mi compuerta AND yo puedo hacer el mismo proceso. De hecho vamos a hacerlo, vamos a desconectar acá, vamos a desconectar aquí, vamos a desconectar acá. Entonces recordemos, si es el caso de 5 serían el pin 0 y el pin 2, pin 0 y el pin 2. Entonces busquemos el pin 0, aquí está el pin 0, vamos a puentearlo acá, y el pin 2, vamos a buscar el pin 2, pin 1, pin 2, el pin 2 es este que está acá, vamos a puentearlo hasta acá. Estoy haciendo un puenteo un poco burdo, entonces en teoría debería funcionar. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4 y se reinicia. Efectivamente, cuando fue a cambiar a 5, debido a la señal de control, él se reinició. De esta manera, usted puede diseñar un contador que se reinicie en el formato que usted quiera. Recuerde que de aquí a un contador de 0.99 simplemente es hacer otro circuito idéntico, pero que esté controlado por el primer circuito, ¿sí? Siendo este el bit menos significativo, o sea el bit de la derecha, y siendo el otro bit más significativo, el bit de la izquierda. O sea, la señal de reloj del otro contador debe estar controlado por la señal de reloj del primero, ¿sí? Incluso este mismo, así como yo reseté el primer contador, puedo controlar el reset del segundo contador. Ya eso es disposición del estudiante que averigüe esa parte, pero usted puede controlar este contador de esta manera. Espero que este video sea de ayuda para su desarrollo de la actividad.